Niños y todos los espectadores de la clase Vencedores, les doy la bienvenida a una nueva clase. Espero que hayan podido estar en la clase presencial de la semana pasada y que puedan también estar en la clase presencial de la siguiente, y siempre con este ánimo de aprender, sí, también con el ánimo de ver a nuestros amigos y hermanos que tanto extrañamos, pero principalmente con la intención de aprender. De otro modo no estaríamos viendo estos videos, ya que no podemos ver a nadie más aquí conectado, pero sí podemos ver a través de la enseñanza, a través de la palabra, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para poder iniciar esta clase y darle gracias a Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias porque hemos podido reunirnos varias veces en la iglesia para realizar la escuela dominical. Ya hemos tenido varias clases, Señor. Te damos muchas gracias por los maestros, por aquellos que apoyan la labor administrativa también en la escuela dominical, aquellos que están en la puerta, aquellos que toman temperatura, los que anotan y todas esas funciones. Te damos muchas gracias también por el hermano Cristian Malwe, con quien estamos haciendo en conjunto la clase presencial de Vencedores y Unidos por Cristo. Te pido que tú bendigas su vida, así como también te pido en este momento que tú bendigas la vida de cada uno de los queridos alumnos, y que tú puedas bendecir sus familias, que tú puedas bendecir sus estudios, y que por sobre todo puedas bendecir su corazón. Yo sé que ellos tienen un corazón muy puro, un corazón que te está buscando a ti, y es por eso que te pido que no se aparte de tu palabra, sino que pueda entenderla cada vez con más profundidad, para demostrar de quién son hijos, demostrar que son hijos de Dios y demostrarte así a ti. Te doy muchas gracias por todo esto y te pido una vez más que tú nos ayudes en esta clase para que podamos entender todo lo que tú quieres enseñarnos y pueda ser de bendición para nuestras vidas y la de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a leer Juan capítulo 18. Y vamos a leer de los versículos 19 al 24. En mi Biblia tiene por título: El sumo sacerdote interroga a Jesús. Y dice: adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo, o el pueblo judío. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que me oyen. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús, una cachetada. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces tenemos varias cosas en estos versículos, y principalmente remontan a la clase de la semana pasada que la dio mi hermano, perdón, la clase de la semana antepasada, la clase anterior grabada, digamos, desde casa y no de la iglesia, donde hablaba acerca de las mentiras. Y decía mi hermano que se intentaron conseguir varios testigos falsos para que pudieran hablar mal acerca de Jesús y tuvieran algún motivo para castigarlo, pero que esto no era posible porque sus testimonios al final resultaban imposibles de utilizar. Y esto era porque al final se subentiende que mentían con tal descaro acerca de Jesús que los testimonios no cuadraban con lo que la gente sabía acerca de Jesús, y tampoco cuadraban las mentiras entre sí. Por ejemplo, podrían haber dicho: no, yo lo escuché a él que dijo que el Señor, Jehová, no es Dios. Y Jesús nunca dijo eso. Jesús siempre habló acerca de él y de su Padre, que es Dios. Él decía que el Señor era Dios. Ninguna mentira demasiado falsa que dijeran acerca de Jesús iba a resultar para hablar en contra de él. Por lo tanto, ahora le están preguntando a él directamente. Y le preguntan acerca de lo que enseña y acerca de sus seguidores, porque están instándolo a que él hable para tergiversar sus palabras con mayor facilidad. Ellos querían escuchar lo que Jesús tenía para decir, no para aprender, sino para tomarse de eso y empezar a juzgarlo mal.
Por ejemplo, cuando en un momento dice, como un poco más adelante le preguntan si es el rey de los judíos, y Jesús responde de una forma un poco evasiva para que ellos puedan pensar acerca de lo que están preguntando, pero básicamente les da a entender que sí, que es el rey de los judíos. Y entonces ellos se toman de todo esto para decir, oh, él dice que es el rey de los judíos, esto es una blasfemia, él no puede decir que es rey, solo es un Galileo, qué sé yo. Entonces se empiezan a tomar de las palabras que Jesús dice para cambiarlas un poquitito, solo un poquito, y tomarlo como un blasfemo o como un hereje. Sin embargo, en esta oportunidad Jesús no responde. Jesús no responde acerca de lo que él había enseñado, no responde acerca de los seguidores que él tenía, porque obviamente él conocía las intenciones del sumo sacerdote y todos sus perseguidores. Y dice, ¿por qué me haces a mí esa pregunta? Y esto que pregunta Jesús ahora tiene dos puntos importantes. El primero es que si Jesús era un hombre malo, si Jesús era un hombre blasfemo, que solo se preocupaba por sí mismo, entonces podría decir, oh, chuta, me van a matar. Entonces mejor digo una mentira, digo que yo nunca he dicho que soy Dios, que yo nunca he hecho un milagro, etc. Y me salvo. Obviamente Jesús no iba a hacer esto porque Jesús sí era Dios. Todo lo que él había dicho, todo lo que él había enseñado era verdadero. Sin embargo, le dice al sacerdote que le pregunte a los seguidores, porque él entendía, como ya dije antes, que querían engañarlo para poder tergiversar sus palabras. Y si querían hacer esto, mejor era ir a preguntarle a aquellos que lo seguían, porque ellos iban a decir la verdad y iban a poder tergiversarla. Y si le preguntaban a Jesús, corrían el riesgo de que mintiera. Entonces simplemente sus intenciones eran tan malas con él que ni siquiera las planearon bien, ni siquiera se pusieron a pensar qué era lo que podría haber pasado al empezar a hacerle estas preguntas, al interrogar a Jesús. Jesús finalmente no le responde. Y es como cuando este hombre ciego es sanado y lo llevan para interrogarlo y dicen, oye, ¿quién te sanó? ¿Qué sé yo? Y él responde. Y dice, me sanó un hombre que... No me acuerdo bien si dice que era Jesús. Pero dice, me sanó un hombre y yo sé que antes era ciego y ahora veo. Y no, como que no le creen. Entonces van y le preguntan a los papás, oye, ¿es verdad que este cabro era ciego y que ha sido sanado? Y dicen, no sé, pues pregúntale a él. Porque él es bien grandecito, él sabe hablar y él sabe lo que pasó. Entonces pregúntenle a él. Y es más o menos la misma actitud que está teniendo Jesús en este momento. Dice, si quieren saber lo que yo enseñé, pregúntenle a ellos que yo les instruí en la palabra. No tienen por qué estarme preguntando a mí si verdaderamente quieren saber. Entonces estaban instando a Jesús para tergiversar lo que él decía, y aún así ellos ya habían tergiversado la verdad. Ellos ya habían inventado cosas que no eran y solo estaban buscando algún sustento para quizás no sentirse tan mal. Pero ante el uso primero de la mentira, que es un pecado, y la inutilidad de este recurso, porque ya les falló dos veces. Uno les falló cuando, en lo que decía mi hermano en la clase anterior, de que los testimonios falsos no les sirvieron para nada, y ahora también vieron que la mentira no les servía porque no podían tergiversar las palabras de Jesús, ya que él no estaba dispuesto a hablar. Y ahora pasan a un segundo pecado, que es el uso de la violencia. Jesús respondió de forma correcta, respondió de una forma lógica, y viene un guardia, ni siquiera el sacerdote, y le da una cachetada a Jesús, diciéndole que si acaso esa forma de responder al sumo sacerdote. Se quedaron sin recursos, no podían usar la verdad para incriminar a Jesús porque no había nada que incriminar, por lo que recurrieron al pecado de la mentira. La mentira tampoco les funcionó, y ahora pensaron que a lo mejor les iba a servir la violencia, y le dieron la cachetada a Jesús. Quizá ahí él se hubiera arrepentido, quizá hubiera dicho, oh perdón, ahora sí voy a hablar, qué sé yo. Típico de estas torturas que se hacen para sacar información. Y Jesús no se inmuta, él no se pone a gritar, no usa su poder de Dios para hacer un milagro en contra de esas personas. Él solo les dice, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Por eso el título de la clase es La razón. Y no de la razón simplemente como la verdad, sino de hacer uso de razón. Los judíos aquí que estaban incriminando a Jesús
No hicieron en ningún momento uso de la razón, solo se guiaron por impulsos humanos y no razonaron nada de lo que hacían. Mientras que Jesús sí razona lo que él dice y razona lo que los otros dicen. Entonces, a partir de eso, él toma decisiones que son válidas. ¿Cuál es la mayor queja que existe en contra de la Iglesia Católica? No necesariamente la Iglesia Católica de hoy. Si fuera la de hoy, sería el asunto de la pedofilia. Pero la mayor queja en contra de la Iglesia Católica es la santa, entre comillas, la Santa Inquisición, que es cuando mataban a todos los que consideraban como herejes. Y esto es un claro ejemplo de lo que Jesús dijo que no debía hacerse. Jesús lo dice claramente: si yo digo la verdad, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús dice, si dije algo, parafraseando y usando otras palabras, Jesús dice, si yo estoy equivocado, no tienes por qué pegarme, puedes decirme por qué estoy equivocado. Y si digo la verdad, menos me tienes que pegar, con menor razón puedes agredirme. Y esto es lo que hacía la Iglesia Católica. Si decían que, primero, ellos tenían supuestamente la autoridad para ser los únicos que usaran la palabra de Dios. Y esto lo único que llevaba era a que la Iglesia pudiera interpretar la Biblia como quería y hacer lo que quisieran. Y sin embargo había gente que obviamente buscaba estudiar la Biblia, había gente que buscaba poder tener una relación cercana con Dios que no estuviera mediada por ningún hombre y que estuviera solamente mediada por Jesucristo. Y la Iglesia perseguía a estas personas y las mataba. Y a cualquiera que tuviera una sabiduría distinta a lo que la Iglesia Católica proponía, los mataban. Los mataban de formas horribles. Entonces, ellos no estaban cumpliendo con lo que dijo Jesús. Si ellos pensaban que aquellos que condenaban como herejes estaban diciendo cosas falsas, que estaban equivocados, tenían que enseñarles. Con mucho mayor razón, si la Iglesia Católica decía que ellos eran los únicos que podían interpretar la palabra de Dios. Si ellos eran los únicos, entonces tenían la verdad. Y si tenían la verdad, podían enseñar. Pero como en realidad no tenían la verdad e interpretaban lo que querían de la Biblia, no les quedaba otra alternativa que la violencia, igual que en este contexto. Entonces la violencia nunca jamás va a ser una forma válida de enseñar la palabra del Señor. Jamás. Porque la palabra del Señor es verdadera y porque la palabra del Señor es en sí misma una espada. No significa que vayamos a pegarle a la gente con la Biblia. Pero la palabra de Dios es una espada. Y es la palabra de Dios la única espada que debe usarse para poder enseñar la verdad. Ni siquiera un golpe, ni siquiera una cachetada como en este caso, y mucho menos recurrir a matar a aquellos que piensan diferente, cuando se les puede instruir en la verdad. Y esto es el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Y esto es en realidad un ejemplo de persecución a la iglesia verdadera, a los que de verdad buscaban aprender de la palabra del Señor. Pero hay muchos otros, porque desde el principio, desde que empezó la iglesia primitiva, a los cristianos los perseguían y los buscaban matar por lo mismo, porque no tenían forma de demostrar que ellos estaban equivocados. Algunos escapaban incluso de la muerte. A Juan, si no me equivoco, lo pusieron en una especie como de caldero para hervirlo y hacer que muriera hervido, como si fuera una sopa. Y él no murió y escapó de la muerte. Y aquí se ve cuánto les faltaba a estas personas, cuánto les falta todavía a aquellos que persiguen a la iglesia, ponerse a razonar un poco y darse cuenta de que el evangelio es verdadero. Cuando la gente lo ha demostrado, cuando los cristianos, hijos de Dios, han demostrado la veracidad del evangelio. Pero la gente no sabe recurrir a otra cosa que no sea la violencia. Y hoy en día todavía pasa. Todavía hay cristianos que están siendo perseguidos. Hay cristianos en Oriente principalmente que los matan y los censuran y no pueden demostrar la verdad. Pero ellos se mantienen firmes, igual que Jesús. Ellos no van por el camino de la violencia. Ellos no responden con la misma moneda. Ellos ponen la otra mejilla. No sé si se decía que ellos responden con la misma moneda. No sé de dónde saqué eso. Y ellos no responden de esa forma. Ellos ponen la otra mejilla.
ponen la otra mejilla, porque ellos saben que están en lo correcto. Y aun cuando intentan enseñar, aun cuando demuestran la verdad, no quieren escuchar. Entonces ya no hay nada que hacer con esas personas. Lamentablemente no hay nada. Simplemente tenerles paciencia. Simplemente amarlos como Jesús amaba a todas las personas. Pero entonces recordemos, nosotros que estamos en una posición súper privilegiada al no estar siendo perseguidos como iglesia, aprendamos a hacer ahora uso de la razón. No sé que un día empiecen a perseguirnos y digamos, oh, quizá la violencia es la solución. No, aprendamos ahora a hacer uso de la razón. Y para esto tenemos que estar, 1, conectados con el Espíritu Santo, y 2, tenemos que leer la palabra. Hay una parte en las Escrituras que dice que si tenemos que enfrentarnos como a un juicio por nuestra fe, y no sabemos qué decir, no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo va a hablar por nosotros, o Él nos va a dar las palabras para que podamos defendernos y defender el Evangelio. Y sí, podemos confiar en el Espíritu Santo, pero también tenemos que instruirnos, también tenemos que aprender, y es por eso que estamos aquí. Tenemos que aprender para poder también saber cómo defender nuestra fe y cómo proclamar nuestra fe de forma correcta. Si no, no nos quedaría otra que a los judíos de este tiempo usar mentiras o recurrir a la violencia. Podemos recurrir a la razón y podemos recurrir a la oración. Siempre estemos preparados para contar la verdad al mundo. Siempre preparados. Y como versículo final quiero que leamos Juan 5:39, que dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras me señalan a mí. Y es de nuevo la misma idea. No tenemos ningún motivo para recurrir a la violencia cuando podemos recurrir a la razón y a la verdad, que es Dios, y que se encuentra esta verdad en las Escrituras. Y si bien, como decía, estamos en una posición privilegiada en la que no nos persiguen, sí estamos en una posición en la que muchos se oponen a nuestras creencias y a nuestra fe. Nos falta el que se cree ateo, que no sabe que no es ateo, y que se respalda equivocadamente en la ciencia y dice: no, es que yo no creo en Dios porque yo creo en la ciencia, y la ciencia niega a Dios. Eso es una mentira total, eso jamás ha pasado. Entonces aquí, tomándonos del versículo que leímos, podríamos responderle: ustedes estudian la ciencia a fondo porque piensan que les da vida eterna, pero la ciencia me señala a mí, la ciencia señala a Dios, por dar un ejemplo. Si estamos preparados, podemos entender cómo las cosas que hay en el mundo, todas esas cosas que parecen de repente ser falsas, tienen su ápice de verdad que señala a nuestro Dios. Y sabrán defenderse ante esas cosas. Y no se van a comprar el cuento de que la ciencia está en contra de Dios, porque Dios creó el mundo y la ciencia estudia el mundo que creó Dios. Y si llega un musulmán a hablarles y decirles que, oye, la Biblia está equivocada porque el Corán es el libro de Dios, también le puedes decir: ustedes estudian el Corán a fondo porque piensan que les da vida eterna, pero el Corán me señala a mí, el Corán señala a Dios. Y es verdad, si se dan cuenta, el Corán señala un montón de veces más a Jesús que a Mahoma, que es el profeta del Islam. Entonces finalmente lo que ustedes tienen que hacer es estar tan preparados, conociendo la forma en que Dios ve las cosas, que le puedan decir a la gente: ustedes conocen el mundo y piensan que en el mundo encuentran la vida eterna y la felicidad y qué sé yo, pero el mundo señala a Dios. El mundo señala a Dios. Y ustedes tienen que estar preparados para entender y para poder explicar a la gente cómo es que el mundo señala a Dios finalmente. Cómo es que todo lo que ha sido creado, como cantábamos el otro día, todo es creado por y para Dios. Todo es creado por y para Dios. Es decir, todo finalmente apunta, aunque de repente medio desviadamente, a Jesús. Y si nos dedicamos a estudiar, si nos dedicamos a conocer el corazón del Señor, vamos a saber cómo mostrar el camino correcto a las personas. De nuevo, sin violencia, sin mentiras, sin promesas falsas, solo con la verdad. Estudiemos la Biblia, aprendamos a conocer a Dios y aprendamos a ponernos los lentes de Dios, a ver el mundo como Dios lo ve. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias porque
tú nos has enseñado con esta bondad. Porque jamás nos has enseñado con violencia, porque jamás nos has enseñado de una forma que sea contraproducente, Señor, sino que nos enseñas con razonamiento. La palabra de Dios no es ilógica, la palabra de Dios, sí, nosotros creemos en Dios por fe, pero la fe no es ilógica, la fe es completamente lógica, y no hay nada más lógico en este mundo que creer en ti. No hay nada más lógico en este mundo que creer en ti, Señor. En un mundo que nos llama locos, la locura en realidad nuestra es la lógica. La locura nuestra es la verdad. Así que, Señor, ayúdanos a entender que la fe no es solo vivir como si nada, sino que ayúdanos a comprender que tenemos que estudiar y conocerte más a profundidad cada día. Ayúdanos, Señor, y motívanos para que podamos hacer esto, para que no seamos gente ignorante como los judíos de este tiempo que tanto estudiaban las Escrituras y que no entendían que Jesús era Dios. Ayúdanos, Señor, a ser gente que entienda que Jesús es Dios. Te damos gracias en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en la clase presencial. Recuerden que tienen que inscribirse para hacer el proceso mucho más agilizado. Y sería todo por hoy. Que el Señor los bendiga.